Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ahí está. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. ¿Muy Bien, bien? esperemos todos renovados después del año pandémico, ¿no? El gran año de la pandemia, sí, 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 tal cual. Esperemos que haya sido ese y no este, que este sea simplemente el gran año de la cura. Bueno, igual vamos a tratar de dejar que pase. Para decir que tuvimos un año pandémico, tuvo que pasar. Así que Es este año verdad. es un interrogante. Tal Vamos a cual, ver. esperemos, estamos todavía en el desarrollo. Muy No, interesante lo que estuvieron hablando del Telegram y del WhatsApp. Me parece que es tan importante como lo que vamos a hablar hoy, Ujú. obvio, ¿Sí? ¿cómo que no? Bien. que tiene que ver con la expresión y la comunicación, ¿o me equivoco? Para nada. Sí, sí. Y bueno, la idea de, así como ustedes lo anunciaron y estuvimos trabajando, vamos a tratar este año de ser un poco más específicos y vamos a tratar de abordar temas que puedan trascender nuestra emisión radial semanal, ¿no? Y bueno, Claro. Sí, siempre les decimos que nos encantaría después por ahí alguna de estas preguntas o de estos interrogantes que también vamos construyendo a lo largo de las columnas, que nos comenten abajo en los comentarios y nosotros después lo levantamos, o mismo también en el Facebook. Ahí utilizamos más las fotografías, mismo, bueno, después ya les vamos a contar un poco más de una publicación que sí, estuvimos sí, escuché. mostrando, y que bueno, que es obra también del arquitecto Pablo, no es que no. Bien. Bueno, bueno, del espacio y en realidad lo hacemos entre todos y sí, sí, tuvimos ahí durante el verano muchísima interconexión con los oyentes o con los visualizadores, como dicen ustedes. Así que bueno, la Sí. propuesta es de este primer mes es debatir sobre un poco qué es el espacio público. Estuvimos ahí tratando de ir hacia los orígenes, cuándo nació y luego por lo menos hacer un corte en dos o tres momentos donde el espacio público se conceptualizó de diferentes formas. Bueno, a ver, contanos de esas nanos, por favor. Bueno, podríamos arrancar lógicamente por quizás lo que fue el principio. Em, Allá entre el siglo V y el siglo VI antes de Cristo, en el gran periodo de Pericles, en Grecia. Y bueno, en aquel momento, enmarcado en la organización de las ciudades-estados o las metrópolis, empezó a haber una costumbre eh, en donde se conformó un espacio público, el cual estaba constituido por los edificios o templos de alguna forma dedicados a deidades o al culto, edificios de intercambio, lo que son de mercado o las que fueron las factorías después, y edificios de representatividad política. Y constituyó lo que fue en aquel momento el ágora, ¿no? Y ese ágora, que tuvo muchísima función en aquel momento, tuvo una conceptualización, un uso específico que de alguna forma marcó incluso después el periodo helénico y la representatividad política de aquel momento, que fue de la representación de los ciudadanos y el vínculo con sus representantes y el lugar de donde se debatía. Incluso había edificios que eran la estoa o grandes columnatas, que eran superficies semicubiertas, donde en realidad se juntaban y debatían los ciudadanos con sus representantes para acercar o presentarles su negativa o su diferente posición ante determinaciones políticas públicas que en aquel momento. Y realmente fue una invención con una muy adelantados para su época, ¿no? Que después se mantuvo, pero ya no quizás en la plaza, sino en el exterior, sino en las instituciones. Y podemos citar a eso como, digamos, como el origen, ¿no? O por lo menos el origen del mundo occidental. Si fuéramos un poquito, estaríamos en China, quizás tuviéramos algunos oyentes
o en Medio Oriente, que nos pondrían quizás otros ejemplos. Pero bueno, vamos a tratar de abarcar de alguna forma nuestra cuna cultural. Pasado ese momento, durante la época romana, se usó con otro fin, con un fin más vinculante a lo ceremonial y en particular a lo que era venerar al soberano o a los regentes de las diferentes ciudades. Y vamos a encontrar, o por lo menos encontramos nosotros, un cambio de concepto que se enmarca en lo que se llamó el urbanismo, o quizás donde nace el urbanismo, y un poco la intervención, no sé si podemos decir de Estado, porque el modelo, el momento que estamos planteando es el periodo decimonónico, es el fin un poco de las monarquías y el comienzo de los estados. Pero bueno, ahí en ese cambio de concepto político y de organización, podemos decir que nace un gran cambio, o por lo menos nacen de la mano de lo que era en aquel momento el Imperio Británico y el Imperio Francés, dos formas de abarcar el espacio público, que si bien no con un concepto público, sino con un concepto de imagen y un apéndice de la aristocracia y de la realeza, ¿no? Y siguiendo, por lo menos inicialmente en los primeros años, con este estilo que de alguna forma tomaron los romanos de los griegos y de la plaza de la veneración, de la plaza de origen y de contenido o concepto ceremonial hacia el regente o hacia la autoridad. Y creemos que en realidad, y acá creo que es donde nos vamos a detener un poquito, que nos interesó, llegamos al siglo XIX, en particular, algo muy particular, con las primeras ideas del nacimiento de la democracia, de la idea del ciudadano, del civismo, y vamos a tener un ejemplo que de alguna forma es el más rotulante, que es el Central Park, pero que el Central Park estuvo radicado y enraizado en un proyecto que fue de alguna forma por la historia denominada como el primer parque público o el primer parque cívico que se dio a nivel de nuestra cultura occidental, que tuvo que ver más que nada con un parque que de alguna forma en algunos lados lo vamos a encontrar en las afueras del centro del Imperio Británico, cerca del puerto tan importante que fue Liverpool, que en realidad es el parque Birkenhead, y allá en el año 1847 logra ser, por una cuestión de organización ciudadana y con el apoyo del Parlamento, desde el cual se financia el primer parque público. El primer parque público que estuvo destinado, primero de todo, que no estaba manejado en forma privada, no tenía ni horarios ni nada, sino que estuvo desde el carácter público del ciudadano y dirigido de alguna forma hacia las actividades que en aquel momento empezaban a tener en estos espacios que en algún momento habían quedado y que eran simplemente naturaleza y no estaban explotados, y se empezó a ver la necesidad de volver a ese lugar, a ese contacto con la naturaleza. Les quiero recordar así brevemente que también estamos hablando del origen de la contracultura, que después fue muy fuerte en Inglaterra y en Estados Unidos, que después, vinculado al higienismo, generan toda la idea de los parques públicos. Y bueno, ese fue el origen. El Birkenhead Park es el origen, o por lo menos fue el primer parque público nacido desde el concepto de lo público del civismo. Incluso el primer parque donde se empiezan a desarrollar las primeras actividades deportivas. Los primeros clubes de fútbol ingleses, como los primeros clubes de rugby, empiezan a desarrollarse en este parque. Más allá de que sí realmente al estar
metido dentro de la monarquía, y esto es una crítica de los escritores, y más que nada desde el punto de vista de los escritores americanos, en particular norteamericanos, era una crítica de alguna forma que lo veían como una cesión de la monarquía que estaba en decadencia a la presión de esta contracultura y las nuevas generaciones. Pero bueno, después vamos a tener el Central Park, que sí realmente podemos decir que es el primer parque con un peso y con una intención de instalar al parque tal cual como, por ejemplo, lo decía Sarmiento, que es el gran creador de nuestro Parque 3 de Febrero, los Bosques de Palermo, que fue nuestro primer parque público temático, que ahí nos vamos a detener un poquito. Pero todo este raconto estaba muy contextualizado porque en el periodo que estaba pasando esto en Norteamérica, Sarmiento no era presidente, pero era ministro de Relaciones Exteriores o embajador en Estados Unidos. Bueno, y entonces, contame, ¿cómo llegamos ahora al parque que conocemos hoy en día? Exactamente, ahí vamos a detenernos un poquito porque el parque que llegamos hoy en día no es el que estuvo planificado por Sarmiento. Sarmiento tenía una idea muy enraigada en el iluminismo, en el higienismo y en ideas de civismo y de desarrollo muy fuertes. Era un tipo controversial, pero con unas ideas de progresismo y civismo muy importantes. Yo creo que la historia argentina lo castiga un poco cuando simplemente lo reduce a que fue simplemente el padre del aula, y creo que es un poco no conocer, incluso decirlo en todos lados, no porque los haya leído, me encantaría, pero fue escritor de una suma temática de 50 volúmenes, donde escribió desde arquitectura, desde el arte militar, de estrategia, población, y creo que es una lástima no tomarlo en la magnitud que tuvo. Y también tenemos que decir que si bien pudo lograr hacer todo eso y pudo sentar las bases, por ejemplo, de la educación, una de las cosas que nos distingue en Latinoamérica, formó parte de una serie de gobiernos que fueron los fundadores del Estado Nacional moderno, y que también después en otro programa vamos a hablar por qué tenían tres ideas muy fuertes, que era nación, constitución y libertad. Que bueno, eso va a venir un poco de la idea masónica de las corrientes de aquel momento, después lo hablaremos en otro momento, pero sí realmente el gobierno de Mitre, luego el de Sarmiento y el próximo de Avellaneda, tuvieron un desarrollo muy importante y sentaron las bases del progreso de los próximos venideros 50 años. Y bueno, en este marco es donde están estos proyectos innovadores. Ustedes pónganse a pensar que cuando Sarmiento diseña lo que él tenía una teoría que llamaba la quinta normal, que era una planificación planimétrica, conceptual y programática del parque, donde él creía que en el parque se iba a desarrollar la igualdad y el civismo, en el parque donde tenía que confluir la educación cultural, la investigación científica y el desarrollo de la sociedad, porque la idea era establecer un parque donde de alguna forma se desarrolle la agricultura, la investigación tecnológica esté aplicada a ese desarrollo de la agricultura, y donde también se van a encontrar que sí, esa parte nos quedó en aquel momento, que hoy están mal visto, los observatorios eran lo máximo en ciencia y tecnología que producían el gran avance. Que eso nos quedó. Pero bueno, esa idea programática de Sarmiento quedó. Pablo, te interrumpo un segundito, porque me parece interesante por ahí bajar esto a algo que se entienda y se ve bien, porque hay muy pocas personas que han estado en la ciudad de Buenos Aires y no han estado en los bosques de Palermo. Cuando hablas de esta capacidad programática, uno lo puede ver por ahí cuando ve la traza de las calles hoy en día, cómo ha quedado seccionado todo ese parque, porque, digamos, uno entiende que el Parque 3 de Febrero es toda una unidad, pero en realidad uno puede recorrerlo.
Y en este seccionamiento me parece que estás hablando un poco del zoológico, si yo no me confundo, ¿no? Por ahí estaría bueno, o del invernadero, estaría bueno nombrar los edificios como para poder ir apropiando más conocimientos, me parece. Claro, vamos a insertarnos en el contexto. En 1874 la ciudad llegaba hasta Palermo. Palermo era un borde, o la orilla, como decía nuestro estimado Borges. En realidad tiene dos conceptos muy fuertes. El proyecto de 3 de febrero o el Parque de Palermo se llamó 3 de febrero porque se inauguró el 3 de febrero en realidad y simplemente tuvo ese nombre, pero el concepto, digamos, político de Sarmiento, por un lado, era esa dicotomía que tenía con el régimen de Rosas, ya que recordemos que los bosques de Palermo se asientan en las casonas donde estuvo instalado Rosas y desde donde organizó lo que para él decía que fue el orden despótico y todo lo que había pasado en el país, que estaba ensimismado conllevado en un atraso. Y no es casual que usa la casona de Rosas, que fue el casco, digamos, que residía sobre esa zona que eran de Palermo. Inicialmente lo había fundado Juan de Garay, con un fundador que en realidad el apellido no es Palermo, sino que vino oriundo de Palermo, y bueno, y ahí quedó. Pero en realidad, cuando hablamos de concepto, como hablamos de la parte del ágora griega y el concepto de representatividad, acá tenía dos conceptos. Un concepto particular que era ir hacia la modernidad, hacia la educación, el higienismo, la ciencia, y por otro lado sepultar en una dicotomía entre lo que él le gustaba decir, la civilización, la barbarie, la ciudad y el desarrollo para tapar la barbarie del campo y la pampa. Esa idea no es casual que lo ubique de alguna forma sobre la casona de Rosas para tapar todo ese pasado de barbarie. Claro, no, olvídate, claramente no es casual, pero a su vez también es muy interesante, ¿no? Que el que termina diseñando y poniendo en práctica todos estos valores y pensamientos que tenía Sarmiento es Carlos Tais. Me parece que también es interesante nombrar, porque es uno de los primeros paisajistas que trabaja para el Estado. Me parece muy interesante la incorporación de este profesional a la hora del desarrollo de todas estas ideas. Claro, en realidad son los estados, y en particular el estado francés y el estado inglés, por un lado Joseph Paxton por el estado o el parlamento inglés y Charles Tais por el reinado o el imperio francés, que son los que desarrollan los primeros paisajismos o empiezan a trabajar, y en particular Joseph Paxton inmiscuido en toda la idea de la industrialización y la prueba del vidrio y el hierro, Sí. con aquella obra paradigmática de Crystal Palace, ¿no? Te iba a decir, Y bueno, el Palacio de Cristal, el que no lo haya visto, igual acá Gian nos va a ponchar una foto porque realmente vale la pena y les va a recordar mucho el invernadero que ven en el Rosedal. exactamente. Va cerquita, está como ahí cerquita, no está puesto en el Rosedal, ¿no? Está como a la vuelta. Hoy justamente pasé, exactamente hace un par de horas pasé por ahí y justo me agarró el semáforo sobre Santa Fe y frené a la altura del invernadero, así que tuve esos 45 segundos, 30 que dura el semáforo para mirarlo. Mientras estaba así lo miraba, que nunca me había detenido a verlo. Mirá qué casualidad, no sabía que íbamos a hablar sobre el invernadero. Y hoy lo estuve mirando y me pareció una obra arquitectónica alucinante, todo de vidrio y un par de vigas de hierro que unen ese vidrio, una forma tan particular, ¿no? Muy, muy interesante. La verdad, tengo que confesar que nunca entré al botánico, por lo menos no de grande. Habré entrado de chiquito con mis padres, pero no recuerdo. Y a pesar de que mi papá estudió ahí jardinería en el botánico, me interesó mucho ese edificio. También me trajo a colación los edificios que hay dentro del zoológico, ¿no es cierto? Que son edificios muy, muy particulares y, si no mal no recuerdo, representan diferentes
están como construidos con temáticas de diferentes épocas y continentes, ¿no es cierto? Los Sí, edificios. cada uno de los edificios del zoológico representa el país de origen de donde viene el animal. Por eso las Ahí construcciones, va, vamos a por ver. ejemplo, no sé, las construcciones de los elefantes responden a un sentir más africano. Igual cabe destacar que Thais en este momento de su vida está en un momento romanticista de su vida, en donde el romanticismo lo abunda, digamos. Entonces, todo tiene como una vuelta de esto de lo romántico, de la escena, de lo escenográfico. Claro. No termina de ser la verdad de la arquitectura, sino más bien eso bello que podemos mostrar de esa arquitectura de ese lugar. Mismo él juega mucho en este puesto del romanticismo con la ruina. Vos vas a ver que a lo largo del parque hay, y mismo cuando vos apenas entras al zoológico, hay una gran laguna y una ruina en el medio. Bueno, esa ruina es de mentira, esa ruina es romántica, no es algo. ¿En Sí, serio? está hecho Yo ya le echaba la culpa con yeso, este no, gobierno, mirá olvidate, cómo fue es esto. mentira, es un Pensé gesto. que era parte de una locación de Shumanji, viste, que era todo arruinado. Digo, mira cómo dejaron esto que se haga. A propósito, porque la ruina tiene algo de romántico en este sentido de que uno no ve lo que fue, pero puede imaginarse que fue con antelación. Y en este momento, este tipo de paisajistas jugaban mucho con este gesto del recordar, de que vos tengas que imaginar y construir qué había sido esa determinada cosa u obra de arte. Bueno, lo que pasa es que acá, ustedes fíjense, toda la parte conceptual y subjetiva que podía generar en aquel momento este parque, ¿no? Que realmente era un atractivo. Más allá de que, bueno, después el proyecto y fue como todas las cosas mutando y más que nada nuestro país que tiene esas idas y vueltas entre el progresismo y esos progresismos que después se vuelven conservadurismo, entonces empiezan a tener, como es Buenos Aires, una visión y una contextura ecléctica. Pero es importante, por lo menos, ver cómo ese espacio público y digamos, hace casi 150 años, tenía ese carácter, el cual por muchos años lo vamos a ver que se perdió y que va a volver de alguna forma, y que esto lo vamos a dejar para otro momento, lo vamos a nombrar porque también es un tema que va a haber que abordarlo con cierta precaución porque es un momento particular de la Argentina donde todo puede ser muy subjetivo, visto o mal visto. Después la dictadura, en la década del 70, va a dar una lucha y va a mostrar un tipo de espacio público y ya instalado acá en la Argentina la movida contracultural que luchaba por el espacio público como un lugar propio de la ciudadanía, y ahí va a entrar en juego mucho la música, grandes músicos que vamos a hablar en algún momento, que van a hacer a través de la música un elemento de protesta y de lucha y de pelea por esos espacios que van a ser allá en el Woodstock y van a calar muy hondo acá en Argentina, ¿no? A tal punto que después vamos a emerger tal cual como le dice Carlito Santana en un recital y lo presenta Miguel Mateos como el jefe del rock en español, ¿no? Sí, y como también entonces... Hola, hola. ¿Se ¿Qué escucha? pasó? ¿Cómo andan? Hola. ¿Vamos a despegar ya? La Dale, voz bueno. madre. Apareció Campanita. Sí, apareció A portarse bien. Campanita. Chicos, buenísimo el repaso histórico, pero nos estamos excediendo un poquito con el tiempo. Buenísimo, Pablo. Me parece interesante, igual antes de pasar a la columna de Mauro, a la columna filosófica, mencionar un poco lo que vos dijiste al principio, del espacio público como un espacio de expresión y comunicación, y cómo las conductas sociales se van modificando un poco con esto que dice Gian y la columna de Gian de WhatsApp, cómo hoy es un espacio tan grande WhatsApp y todo lo que son las redes sociales y los medios de interactuar con la gente, que le van robando también un poco de espacio a lo que históricamente fue el espacio público como lugar de encuentro y de reunión social. Quería hacer ese comentario que es interesante también, para ir pensándolo como una observación. Muy bueno. Es verdad, es los famosos grupitos de WhatsApp. Exacto. Exactamente. Sí, porque bueno, Claro. simplemente
comentar algo más que es muy importante y creo que no lo podemos dejar, y bueno, a Cata le va a gustar porque le gusta todas esas cuestiones. No olvidar que una revisión de este espacio público en contraposición con el movimiento moderno fue Robert Venturi, y que de alguna forma, con su planteo de la tesis de la ciudad análoga, de alguna forma habla de que de alguna forma la ciudad habla de sus habitantes y de los hechos que producen sus habitantes, y estudiando la ciudad de alguna forma se puede estudiar la vida de los habitantes.